2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. La cultura de un lugar se transmite. Muchos de ustedes tendrán experiencia de fábricas y lo primero que hacen los muchachos más antiguos cuando uno entra en una fábrica es hablarte de cómo se trabaja en el lugar. Quizás a veces uno no tiene la capacitación que recibió en una escuela, pero entra a un lugar y cada lugar tiene su sistema de trabajo. Por ahí es como que te frenan, te dicen, bueno, acá se trabaja así, acá es así. Y lo mismo pasa en la iglesia. Cuando me entregué al Señor, lo primero que pasó fue que encontré un ambiente muy lindo, un pastor que me atendió, encontré hermanos muy espirituales, pero a la semana mi hermano me llevó a visitar unos hermanos. Y lo primero que hicieron estos hermanos, cuando yo le conté lo que sentí cuando me entregué al Señor, me dijeron, pero eso es el primer amor, eso ya se te va a pasar. Tranquilo, que de acá a unos meses ya no sentí más lo que sentí ahora. Se te va a pasar, tranquilo. ¿Y sabe cuándo se te va a pasar? En las primeras pruebas, en las primeras dificultades, se te apaga todo el fuego. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque te quiero vacunar, hermano, me decían. Te quiero vacunar. Así que, ¿viste los hermanos que conociste? Bueno, ese hermano es así, así. Y el pastor es así, así. Me vacunó, pero contra la gripe, el tétano, contra todo. Y la verdad que yo lo miraba, el hermano decía dentro mío, nunca quisiera ser como esta persona. Ahora, para ser diferente hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio y muchos no están dispuestos a pagar un precio, el precio de ser diferentes. Pero gloria a Dios que el Señor te ayuda y te da fuerza para poder llegar a ser diferente. Gloria al Señor. En Jueces capítulo 2, versículos 7, 8 y 10, dice lo siguiente. Jueces, el capítulo 2, versículo 7, 8 y 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Pareciera que hubiera un error en este escrito, pero acá hay verdades que no se pueden dejar a un lado, porque realmente cuando uno se pone a meditar lo que dice aquí, es algo muy triste. Y es algo tan triste que no deja de tener consecuencias. Dice la palabra que mientras Josué vivió, el pueblo sirvió a Dios. Después falleció Josué a los 110 años y le siguieron los ancianos. Cuando murieron los ancianos, el pueblo dejó de servir a Dios, porque detrás de ellos se levantó toda una generación, en primer lugar, que no conocía quién era Dios, y en segundo lugar, que ni siquiera estaba noticiado de las obras que Dios había hecho a favor de esa nación. La pregunta, ¿quién tuvo la culpa de que eso sucediera así? ¿Los hijos o los padres? Los padres no transmitieron correctamente a sus hijos el conocimiento de quién era Dios. ¿Sabe qué pasó con Israel? Comenzaron a adorar a otros dioses y comenzaron a copiar las costumbres de las naciones que ellos mismos no habían sacado de la tierra, y como consecuencia ellos eran una copia fiel de las naciones que vivían alrededor de ellos. Y Dios disciplinó a Israel con juicios que él había prometido cuando Israel no cumpliera ni obedeciera su palabra.
Y entonces hay una constante en el libro de Jueces que dice que cada vez que el pueblo se desviaba, Dios lo disciplinaba, Él levantaba un juez, el pueblo clamaba y eran librados. Una constante porque no había todavía rey en Israel, que era el propósito del libro. Pero qué triste es que nuestros hijos no tengan el conocimiento de quién es Dios, porque nosotros no se lo transmitimos. De eso se trata. Por eso quiero aprovechar un tiempito que tenemos hoy. No quiero extenderme mucho porque lo quiero ir compartiendo a medida que pueda este mensaje acerca de cómo es mi generación espiritual. Mi generación. No voy a hablar de la generación de los otros, ni de la que estamos viviendo, ni la de ustedes. Quiero hablarle de mi generación porque quiero transmitírsela. ¿Por qué es que yo soy como soy? ¿Por qué es como vivo el Evangelio y por qué le meto esa intensidad que quizás otros no tienen? Pero a mí se me enseñó algo y dice la palabra: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y sigue diciendo que Timoteo había pasado mucho tiempo en la niñez aprendiendo la palabra. Así que quiero definir lo que es una generación. En este sentido voy a hablar de una generación espiritual, no de otro tipo de generación, porque este término se utiliza para muchas cosas. Pero quiero definirla de esta forma: es un grupo de personas que nacieron espiritualmente casi en los mismos años o décadas cercanas y que fueron influenciadas de la misma manera espiritualmente. Por ende, se comportan de manera similar y que representan un determinado momento histórico en la vida de la iglesia. Y en el Salmo 24, verso 6, que hoy se compartió, dice: tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Si yo tendría que definir mi generación, la generación en la cual yo me entregué al Señor y de que de ahí en adelante empecé a vivir la vida cristiana, la definiría en primer lugar como una generación practicante de la fe y arriesgada. Practicante de la fe y arriesgada. Asumía riesgo y todavía sigo asumiendo riesgo, gracias al Señor. Esto se debe en primer lugar a que mi generación experimentó una verdadera conversión. Lógicamente que esto no sucede si no hay una verdadera predicación del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio como está escrito en la palabra de Dios, va a haber un resultado como algo generalizado, y es un verdadero arrepentimiento de las personas. Cuando se predica la palabra como está escrita, bajo la unción del Espíritu Santo, las personas responden con arrepentimiento genuino. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 37 lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque a ellos se les estaba predicando la palabra, y como resultado hubo una pregunta en su interior que decía: queremos ser salvos. Queremos sacarnos de encima este peso que tenemos y queremos una guía. Por eso estaban gritándole: ¿qué haremos, varones? Queremos ser salvos. Entonces Pedro le guió acerca del arrepentimiento y que tenían que confesar sus pecados. Después le guió al bautismo en las aguas y le dijo, bueno, que iba a venir sobre ellos, si hicieran eso, tiempos de refrigerio, porque el Espíritu Santo iba a venir a morar a sus corazones. Pero cuando hay una verdadera predicación del Evangelio, uno cae bajo convicción de pecado. La primera vez que a mí se me predicó el Evangelio, bajo la unción del Espíritu Santo, yo me vi lo sucio e inmundo como Dios me estaba viendo. Vino sobre mí una culpabilidad tal que yo me quería sacar de encima el pecado. A la persona que me estaba predicando le dije: pero ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Porque si el Señor viniera ahora o yo moriría, tendría que ser juzgado y caería bajo la condenación del juicio de Dios. Yo era católico,
y en un tiempo era practicante de la fe católica. Entonces le dijo, para colmo, digo, no conozco ningún lugar donde se atienda a un sacerdote que le pueda ir a confesar mis pecados, y le decía. Y él me dijo bien contundente algo que nunca me lo voy a olvidar. Mirá, no hay hombre sobre la tierra que pueda perdonarte los pecados, excepto el que murió por vos, que se llama Jesucristo. Solo la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Y yo digo, ¿qué hago entonces? ¿Dónde puedo librarme de este pecado? Bueno, tenés que venir a nuestro culto, me dijo. Bueno, ahí me enganchó para ir al culto. Así que la primera invitación que me dieron para ir al culto, pero casi que disparé para entregarme al Señor. Después de escuchar la palabra, ese día miércoles me entregué al Señor. Rendí mi corazón a Cristo. Fue como que mi vida se llenó, había un vacío en mi interior y entró el Señor y me llenó de tal forma que Él me puso un gozo inexplicable y glorioso. Desde ese día Jesús entró a mi corazón y está acá, en mi interior, está vivo y le quiero amar y le quiero servir para siempre. Gloria al Señor. Así que obtuve un verdadero arrepentimiento genuino, sentí dolor por haber pecado contra Dios. Eso trajo a mi vida una conversión genuina y un deseo de no pecar más contra Dios. Yo me convertí bajo un evangelio muy estricto, porque el evangelio que me predicaron era del norte, y en el norte el evangelio era mucho más estricto de lo que era acá en esta zona. Así que yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ser salvo y de agradarle a mi Señor. El primer día que me entregué al Señor, el pastor dice, ¿vos te llamas Ariel? Sí, le digo, me llamo Ariel. ¿Tomás mate? Sí, tomo mate. ¿Te querés quedar a tomar mate? Amén, le dije. Dentro mío yo pensaba, gloria a Dios que toman mate, porque estaba dispuesto a dejar el mate si era pecado, con tal de agradarle a mi Señor. Y el que me conoce sabe que para mí es algo grande dejar el mate. Pero me cebó mate con cedrón hasta las 4 de la mañana, dulce. Después me enteré que él no tomaba nunca mate dulce. Pero estaba tratando de atenderme y de contestar muchas preguntas que tenía. Y la verdad que eso fue una cosa inolvidable para mí. Pero no quería pecar más contra Dios. Cuando el Señor te llena, te quita el deseo de pecar. Cuando el Señor viene a tu corazón, te quita el deseo de hacer cosas desagradables que antes hacías. Gloria al nombre de Jesús. Por la aceptación del perdón de los pecados, por la gracia, como regalo, por la fe, vino a mi vida la salvación. Y a toda esa generación que realmente vinimos del mundo, como se dice, y aceptamos a Cristo. Yo tenía 15 años, pero había cometido miles de pecados y me veía inmundo delante de Dios. Y el Señor me perdonó. Me limpió, me dio una limpieza tal de que la quería cuidar a toda costa. Segundo, mi generación experimentó un verdadero cambio de vida. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria al nombre del Señor. El cambio de vida no solamente lo da uno. La verdad que el cambio de vida, el testimonio, lo dan los demás. La gente da testimonio de que cambiaste de vida. Mire, yo me entregué al Señor en el año 82. En el 83 vino la democracia. Y si alguno recuerda, era un tiempo de mucho destape. En cuanto a revista, ya en la calle estaba apareciendo la droga. Nunca me voy a olvidar una escena que viví de personas que ya estaban drogadas, estaban inhalando un pegamento. Y en el año 81 yo estaba en primer año 82 segundo año. En el 81 fui el mejor alumno, en el 82 era el peor alumno. Me estaba echando a perder. El Señor llegó justo a mi vida. 15 años tenía. Pero cuando acepté a Cristo como mi Salvador, fue de verdad. Así que
lo primero que se notó es un cambio en la relación con los familiares. Familiar que caía en casa, se les predicaba la palabra. Porque se entregó mi hermano, me entregué yo, se entregó mi mamá, se entregaron los otros 2 hermanos. Mi viejo por ahí se entregaba cada rato, pero bueno, en algunas se entregó en serio. Pero donde caía familiar le predicábamos. Y le predicábamos al otro. Y ya entre ellos avisaban, mira, no vayas a casa que no toman más, no bailan más, no se fuma más, y se volvieron locos. Así que le predicamos y le predicamos y le predicamos la palabra, y la verdad que los familiares nos dejaron todos, nos abandonaron. Pero si ese era el precio de ser un cristiano, nosotros estábamos contentos porque le queríamos hablar de Cristo. Algunos aceptaron, se bautizaron en las aguas, otros fueron liberados, y así, bueno, a los familiares los llenamos del Evangelio. Los que no nos quisieron más fueron aquellos que rechazaban el Evangelio. Les predicamos a todos nuestros amigos. Era un tiempo donde había que dar testimonio. Los amigos nos dijeron, pero ustedes están locos. Le prediqué a los compañeros del grado, de la escuela. Ellos decían que a mí me habían lavado la cabeza. Y no es que me habían lavado la cabeza, me cambiaron el corazón. Dios me dio un corazón nuevo. Así que cambié mi forma de actuar en la escuela. Antes era un tiempo de mucha pelea, era un tiempo de mucha violencia. Ahí en donde yo me estaba estudiando, nos peleábamos entre los cursos, hacíamos competencia de pelea entre grado y grado. Yo dejé de hacer esas cosas, dejé de participar en algunas cosas que realmente no la veía como testimonio, como hacerse la chupina, no entrar a la escuela haciendo una especie de piquete. Todos se iban, yo decía, no, yo soy cristiano, yo entro a estudiar, vine a estudiar. Y así me empecé a imponer algunas cosas que yo la veía mal. Y cuando entraba dentro de la escuela me decían, ¿qué hace usted acá? Y yo vengo a estudiar, váyase a su casa, le ponemos presente, pero váyase, no queremos dar clase por uno, me decía. Bueno, por algún lado la sacaba bien, pero los otros estaban perdiéndose, y era una cosa impresionante. Yo quería dar buen testimonio. Los chicos me decían, Alvarenga, te lavaron el cerebro. Y yo decía, no, Cristo llenó mi corazón, Él me dio paz, Él me dio vida eterna, y la comienzo a vivir acá en esta tierra. Escribía por todas partes, en los libros, en los cuadernos, en las carpetas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Como un enamorado, ¿no?, que escribe cosas así. Bueno, yo escribía, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y los chicos leían y decían, ¿qué está escribiendo ahí? Yo decía, versículo de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y leían y decían, pero ¿de dónde saca eso? De la palabra de Dios. Y le trataba de invitar, le trataba de hablar, hasta que un día fui a la escuela, tenía que dar una lección y fui armado hasta los dientes, tenía tratado por todas partes. Voy a dar lección y se me caen todos los tratados. Como era un tiempo donde iba a haber elecciones, se prohibió la política dentro de la escuela. Y me dijo, Alvarenga, usted está en la política. A ver, y levantó el profesor un tratado. ¿Esto qué? Entonces le dije, esto es un tratado, un folleto con el cual testificamos a la gente y la queremos llevar a Cristo. Y me dijo el profesor, Alvarenga, usted está loco. Bendita locura, decía. Gloria a Dios. Cuando se me cayó todo y se me desparramó, aparece uno y me dice, no te preocupes, yo te ayudo, yo soy cristiano. ¿Cómo que soy cristiano? Le digo, si nunca me dijiste que era cristiano. Sí, soy cristiano. Y me ayudó a levantar los tratados y repartir uno a cada uno. Pero cristiano anónimo no sirve. Discípulo a escondida no sirve. Uno trataba de dar testimonio por todas partes. La gente vio el cambio. Teníamos amigos en la cuadra. Siempre participábamos ahí en el barrio. Teníamos la junta. Imagínense que nos compartimos. Yo me puse la Biblia abajo del brazo, miré para adelante y al culto. 3, 4 cuadras caminando. Y los chicos mirándonos y diciéndonos cualquier cosa. Lo más lindo que nos decían era que estábamos locos. De ahí para adelante.
Y nosotros llegábamos ahí porque nos tiraban piedra, nos salivaban, se burlaban, se reían, decían que estamos locos y decían que éramos aleluya y gloria a Dios. Esa era una cosa muy normal en aquel tiempo. Le estoy hablando de 30 y pico de años atrás. No era muy fácil ser evangélico, pero nosotros llegábamos al culto y decíamos: no hay prueba, no hay tribulación que nos va a hacer caer. Gloria a Dios, el Señor nos mantiene fuerte y no nos van a hacer desistir. Vamos a perseverar y vamos a entender que estas cosas tienen que pasar, y en vez de achicarnos, nos fortalecían en la fe. Las pruebas, las dificultades que vienen por la persecución o por la lucha, te fortalecen en Cristo Jesús. Así que íbamos al culto a recargar las pilas y para nuevamente testificar y dar testimonio a la gente. Gloria al Señor. Los vecinos por ahí también dejaron de relacionarse con nosotros. De un lado chamamé, del otro lado cumbia. Dejaron de frecuentar y de hablarnos porque decían: estos están locos. Pero cuando tenían necesidad sabían dónde ir a golpear la puerta. Venían los vecinos por ahí y decían: no sé qué le pasa. Y claro, estuvieron tomando toda la noche, estaban bailando, y por ahí aparecía una de las chicas diciendo que no se llamaba más con el nombre de ella, sino que se llamaba Belcebú. Entonces por ahí para nosotros era muy normal. Lo que pasa es que está endemoniada, le decíamos. Íbamos, le echamos fuera al demonio y se calmaba, y le invitamos para ir al culto. No, al culto no. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza de los vecinos. Pero su necesidad estaba ahí latente, y nosotros dábamos testimonio de que el Señor nos cambió. Gloria al Señor. El cambio en nuestra vida vino de adentro hacia afuera, así que se manifestó. Dice la palabra: mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente que viene desde adentro y se refleja hacia afuera. No puede haber un cambio interno sin manifestación en el carácter, la manifestación en tu forma de vestirte, la manifestación en tu expresión con los demás. El cambio se tiene que evidenciar, y esa es la generación en la cual nosotros nos convertimos, una generación de cambios evidentes. Hoy se ven muchos creyentes pero que nunca cambian. Gente que por ahí hasta recibe una visitación, parece angelical, pero después sale para allá pasando la puerta y sigue con la misma vida. La generación en la cual uno se convirtió fue una generación que experimentó un verdadero cambio de vida, pero aparte de esto experimentó el gozo de la salvación.